Buen día, estudiantes del grado noveno del Colegio Portugal. Bienvenidos a este nuevo año de labores académicas. Para hoy, en Ciencias Sociales, tenemos el tema Formas de organización social y política en la historia de Colombia. Bueno, partimos del hecho de que la organización es fundamental al momento de querer hacer funcionar una sociedad o un grupo de personas. En el contexto social, hablar de organización implica las formas en que distintos colectivos humanos han dispuesto de una serie de relaciones interpersonales para luchar por reivindicaciones, por derechos o por mejores situaciones de vida, de trabajo, sobre todo. En el caso de la organización en Colombia, partimos, por ejemplo, del tema de los sindicatos. Un tema que tiene que ver con la lucha social de los trabajadores. Y en Colombia se habla de los sindicatos desde 1910 y más específicamente cuando se organizan desde un contexto político socialista bajo una ideología que se ha gestado justamente en torno a los derechos de los trabajadores y que en Colombia fue desarrollada o liderada por personas como María Cano, quien en 1919 a 1929 tuvo gran influencia dentro de ese contexto de organización social. En 1930 se reconoce como fruto de esa lucha sindical el derecho de asociación, que es fundamental, porque de hecho el sindicato es una forma de asociación que es reconocida mediante la ley y por eso puede actuar. Si no fuese reconocida mediante la ley, pues difícilmente podría ejercer alguna función y ser efectivo en la lucha que lidera. En esa misma fecha, 1930, también se reconoce el derecho a la huelga. La huelga o paro implica el cese de actividades como una forma de presión por parte de los trabajadores hacia sus patronos, buscando lógicamente ser escuchados y que se le atiendan sus reclamaciones y los derechos que por las mismas reclamaciones se quieren alcanzar o ser reconocidos. También se reconoce la jornada laboral, que implica la limitación del tiempo que se dedica al trabajo y el reconocimiento del tiempo libre para otras actividades, como el descanso, la recreación, el deporte, la integración familiar. O sea, por eso los trabajadores, al organizarse, buscaron y recuperaron esos espacios que estaban perdidos cuando no existían derechos en torno al tema laboral. Y otro tema importante ahí también son las vacaciones remuneradas. Sí, o sea, que el trabajador tenga derecho a un tiempo libre durante el cual el cese de actividades no implique el desabastecimiento, o sea, perder una fuente de ingresos. Por eso hablamos de vacaciones remuneradas, para que pueda descansar y a la vez disfrutar de su descanso sin estarse preocupando por proveer los alimentos y las demás necesidades personales y del hogar. En 1935 surge la CTC, Central de Trabajadores de Colombia. Seguimos con el mismo tema sindical. En 1957 a 1974 se dio el Frente Nacional y durante ese Frente Nacional los sindicatos formaron una alianza o un acuerdo hegemónico con los partidos tradicionales y lógicamente se configura una asociación de tipo social y político que pues prácticamente se basa en los poderes tradicionales para mantener el reconocimiento y también luchar por ese poder político. Pero como tenemos conocimiento de la historia de Colombia, ese Frente Nacional, hacer un acuerdo político, pues también implicó desconocer derechos como el derecho a la participación política, porque al los partidos políticos tomarse el poder pues y dividirlo 4 años para uno, 4 años para otro y así durante 16 años, pues eso implica que no se reconoció la potestad del pueblo para elegir a sus gobernantes, porque fueron los líderes políticos los que dijeron quiénes y cómo
iban a gobernar durante 16 años, 1957 a 1974, que duró el Frente Nacional. En 1988 surge la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, y una de sus cartas fundamentales fue la lucha contra la discriminación de la mujer. Lógicamente, en estos espacios sindicales ya había presencia significativa de mujeres, como fue el caso de María Cano, como lo dijimos al principio, que de 1919 a 1929 pues fue una líder reconocida de los movimientos sindicales y de la lucha que esto implicó. Otra forma de organización son las cooperativas, que en la historia de Colombia pues tenemos algunas fechas de referencia, desde 1930, los años 70, los años 80, y cada vez en ese proceso de organización en formas de cooperativas, el punto fundamental fue la educación, y también bajo la educación el reconocimiento de los derechos de la mujer. En torno al tema político, una forma de organización fundamental fueron las JAC, Juntas de Acción Comunal, que surgieron en el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1958 al 62, lógicamente dentro del marco del Frente Nacional, y la intención de esas juntas de acción comunal era pues organizar las comunidades para que tuvieran un poder político efectivo en su zona. Sin embargo, en ese contexto histórico se convirtieron en agentes barriales de los jefes políticos, o sea, en la voz del político para las comunidades, de manera que se le dio un tinte partidista a las juntas de acción comunal, y lógicamente pues eso tiene consecuencias a largo plazo. Entre ellas pues que al politizarse la acción comunal pues se pierde el verdadero interés, que es la unión de las comunidades y la lucha por sus derechos básicos, fundamentales, ¿sí? Dentro de otras formas de organización encontramos los comités, las asociaciones de padres de familia, que en este caso en la historia de Colombia nacen en torno a los hogares de bienestar familiar, y encontramos también las formas de organización indígena y campesina. Y como dato curioso, dentro de esas formas de organización indígena y campesina están la minga, el convite, la mano vuelta y grupos alternativos, ¿sí? Esas formas de organización indígena o campesina son todavía populares, y se habla fácilmente del convite o de la minga, o que son acuerdos de la comunidad para desarrollar ciertos trabajos o actividades en los cuales pues se ve un interés común, y por tanto la forma de participación en esas actividades comunales implica que cada uno lo hace desde aspectos que contribuyan al bien común, no necesariamente haciendo todos lo mismo. Por ejemplo, en un convite puede haber personas que dan su día de trabajo para mejorar una vía, un camino, hacer un puente, bueno, hacer la obra que la comunidad necesite, pero además alguna otra persona se puede encargar de la alimentación, otros se pueden encargar de llevar las bebidas, sí, cada uno colabora desde algún aspecto en el cual pueda desempeñar un papel activo y significativo, de manera que contribuya al bien comunitario. Bueno, ese es el tema que tenemos para comenzar este año escolar. Espero que también toda pregunta, inquietud que surja, pues la hagan conocer para poder llegar a dar solución a las dudas e inquietudes, y sobre todo pues sean bastante curiosos al momento de estudiar el tema, porque son aspectos de cultura general que necesariamente nos edifican, nos construyen como persona, y por eso los estudiamos. Les deseo una feliz semana y estaré atento a todas sus inquietudes.